Pensemos en una función. Si quisieras poder encontrar el punto exacto de corte en el eje X, es decir, su raíz, probablemente estés pensando en crear una tabla, graficar los puntos y ver el punto exacto de su intersección con respecto a este eje. O bien realizar algunos cálculos matemáticos como igualar la función a cero y aplicar la fórmula general de ecuaciones cuadráticas para hallar su raíz. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo funciona esto en las calculadoras científicas? En matemática numérica existen varios métodos iterativos para encontrar la raíz en una ecuación no lineal, pero hoy nos vamos a enfocar en un método cerrado denominado el método de bisección. Para saber cómo funciona, antes debemos conocer del teorema de Bolzano, que dice: si f es una función continua en un intervalo a y b tal que la función en a por la función en b es menor que 0, entonces existe al menos una raíz c en el intervalo a y b. Traduciendo esto un poco, si nosotros evaluamos la función en un punto, podemos observar su imagen en f de x. Ahora, Bolzano dice que si el producto de la misma función evaluada en el intervalo a y b es positiva, puede que no exista una raíz o un corte en el eje x. Por otro lado, si el producto de las funciones es menor que 0, es decir, es negativa, sí existiría al menos una raíz. Todo esto va a depender de los intervalos que nosotros escojamos. Una vez entendido el teorema, ¿cómo lo aplicamos en el método interactivo de la bisección? Pues bien, si sabemos que existe una raíz entre los intervalos a y b, podemos hacer una mejor aproximación sacando la media de los intervalos, que vendría a ser nuestro punto C. Ahora, si volvemos a evaluar la función con estos tres puntos, podemos observar algo interesante. Si analizamos el intervalo a y b aplicando el teorema, el producto de estas funciones da positivo por ley de signos, demostrando que puede que no exista algún corte, y exactamente es lo que está pasando, como dice Bolzano. Pero si tomamos el intervalo b y c, podemos observar que su producto es negativo, y así podemos deducir que hay al menos una raíz. Y efectivamente, ahí está. Podemos volver a hacer la iteración y sacar la media, aplicar el teorema y obtener una mejor aproximación, y seguir así iterativamente hasta llegar al punto de convergencia. Muy bien, para poder empezar el programa necesitamos identificar cuáles son los datos que tiene que ingresar el usuario para que el programa empiece a hacer las iteraciones. Entonces, en este caso, serían los intervalos a y b, donde podemos identificar si es que se cumple Bolzano o no, y el error relativo, que este va a ser nuestro punto, en donde vamos a definir hasta qué número de iteraciones vamos a seguir generando. Ese va a ser como nuestro límite. Para ello, hay que ingresar primero o declarar un método en donde va a estar toda la función. Hay que recordar que para funciones trigonométricas, exponenciales o raíces cuadradas, nosotros tenemos que hacer uso de una librería especial de Java llamada java.mat. Muy bien, ahora vamos a declarar todas las variables que vamos a estar utilizando en lo que desarrollamos todo el programa para que se puedan hacer todas las iteraciones. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer ahorita es mandar imprimir a pantalla un mensaje para que el usuario pueda ingresar los datos. En este caso tendrá que ingresar el intervalo A, el intervalo B y el error relativo. Estos mismos datos que el usuario ingrese se van a almacenar en las variables que nosotros hemos declarado anteriormente. Paso siguiente, ya podemos iniciar con la lógica de programación, que básicamente vamos a iniciar con un if, con un condicional if, en donde controlaremos que si la función evaluada en A por la función evaluada en B es mayor que 0, o sea, es positiva, mande un mensaje a pantalla diciendo que no hay una solución, o sea, no hay una raíz en estos intervalos. Pero si no se llega a cumplir, es decir, que el producto de estas dos es negativa, entonces que se empiecen a realizar los cálculos respectivos, que en este caso sería la media entre A y B para obtener el valor de C. También podemos hacer ya el cálculo del error relativo, que sería el valor absoluto de la mejor aproximación menos la anterior aproximación dividido para la mejor aproximación. Y empezar a hacer las condicionantes para ver si es que se vuelve a cumplir el teorema de Bolzano para el método iterativo.
Ya para finalizar vamos a hacer la segunda parte del comando repetitivo do while, en donde vamos a condicionar que mientras el error relativo que genere el programa sea menor al error relativo que el usuario ingresó por teclado, siga haciendo más iteraciones. Así nos percatamos que el programa haga las iteraciones necesarias para tener el valor exacto según el error relativo que el usuario ingresó. Como punto aparte hay que tomar en cuenta que si nosotros no igualamos la variable de la aproximación anterior con la mejor aproximación, prácticamente tenemos un problema, puesto que como es un programa iterativo, esto va a seguir sumándose, haciendo las iteraciones, y cuando llega el punto de hacer el cálculo del error relativo, no va a tomar la aproximación anterior, sino estaría tomando la aproximación de la primera iteración, con lo cual jamás se cumpliría esta condicionante que habíamos puesto en el mientras que el error relativo del programa sea menor que el error que pone el usuario, jamás se va a cumplir esto y entraríamos en un bucle infinito donde el programa jamás terminaría. Como pueden observar, yo he puesto la función dentro de la línea de código, lo cual lo convierte en una función estática, y esto no es funcional porque la idea es que el usuario pueda ingresar cualquier tipo de función. Para ello, Miguel les va a explicar cómo solucionar este problema y cómo pueden mejorar el tema de la interfaz gráfica para que no sea por terminal. Este Jeep function, este es para que nuestra función sea dinámica y ya no sea estática, que toca cambiar todo en el código, sino que aquí vamos a tener un cuadro de texto donde podremos colocar la función. Primero creamos una función que sea de tipo doble, vamos a tener un parámetro tipo doble, que sea la x. Después vamos a crear una variable f de x, donde se va a guardar todo el resultado del procedimiento que se va a hacer aquí. Como arriba distanciamos una variable jp función tipo Jeep, que vamos a crear el objeto, entonces aquí volvemos a llamarlo y se pone igual new Jeep. En este código ya le estamos creando el objeto. Ahora en la jp función se va a añadir las funciones estándares, o sea la suma, la multiplicación, la resta, la división, el coseno, el seno, el tangente, la raíz y también la potencia. Ahora estamos también agregando los constantes estándares, eso significa las letras, los números. Ahora aquí estamos diciendo que la constante de x va a reemplazarse por el dato que estamos pidiendo aquí. Después estamos diciendo que la función transformar en una expresión del texto función, o sea del cuadro del texto de aquí. El string título, vamos a poner aquí todos los títulos que va a venir dentro de la tabla en cada columna. Como aquí dice título, entonces aquí podríamos poner iteración A, B, C. Entonces aquí se va a crear una columna por cada título automáticamente. Entonces aquí estamos diciendo que tabla va a guardarse en las columnas de identificadores el título. Estamos llamando a la variable cVentana, que es de la ventana del resultado. Estamos diciendo que la tabla de proceso va a estar bloqueada, o sea, solo se va a poder ver los resultados, pero no se va a poder editar cada bloque. Ahora le vamos a ejecutar. Como introducción le hemos colocado unas instrucciones. Entonces ahorita podemos trabajar funciones donde podamos colocarle que x es elevado al cuadrado más x menos 1. Esto está en recorte en el intervalo de 0 a 1. Un error relativo de 0. Entonces si le ejecuto a nuestro programa, automáticamente el programa lo analiza y te da una tabla de Excel dando todos los valores todos los pasos que el programa lo analizó para llegar al valor. El resultado es de 0,0.6180 y lo activo en nuestra gráfica.
vemos que el punto exacto de la raíz va a ser de 0,1803. Si nos regresamos a la tabla, es exactamente al punto final que ya nos está dando y se está repitiendo.